Que Dios les bendiga, hermanos y amigos oyentes. Es interesante, hermano, lo que estamos aprendiendo en la palabra del Señor. Nos hemos dado cuenta cómo el respaldo de Dios ha estado siempre, hermano, latente. Siempre es algo palpable para nuestras vidas, aunque muchas veces parezca que no. Es interesante, hermano, lo que hemos visto acerca del apóstol Pedro. En el último video estábamos hablando de él. Cómo este hombre entendió y enseñó lo que aprendió, hermano, en esta ocasión, donde iba a ser ejecutado y en muchas otras ocasiones difíciles. Él echó toda su ansiedad sobre el Señor porque recordemos que Él tiene cuidado de nosotros. El Señor nunca nos deja. El Señor siempre está ahí presente. Él le pregunta a los discípulos en medio de la tempestad, de los movimientos de la barca violentos, les dice: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Parece un poco extraña la pregunta del Señor, la pregunta que hace el Maestro a unos hombres que para ellos estaban en peligro de perder sus propias vidas. ¿Cómo no iban a estar atemorizados? Por supuesto, hermanos, que el temor de los discípulos era natural. Su instinto les indicaba que iban a perecer. Pero ¿dónde estaba su fe? El Señor puso el dedo en la llaga prácticamente al decirles: hombres de poca fe. El mayor peligro, hermano, no era el viento, el mayor peligro no eran las olas, sino la evidente incredulidad de los discípulos. Y así el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia, y esto puede pasar en la vida de todo cristiano, de todo creyente. Nuestros mayores problemas están en nosotros, no en nuestro entorno, ni en la falta de elementos para solucionarlos. Solo confiar en el que todo lo creó, todo por Él y para Él. El Señor esperaba que después de tantas manifestaciones de su poder, como lo habían visto los discípulos, ya deberían de haber sabido que el barco donde iba el Maestro, ese barco no se podría hundir. El Señor lo había dicho al comenzar su travesía con unas palabras de firmeza diciendo: pasemos al otro lado. Era algo que se iba a cumplir. Todo esto tendría que haber sido una garantía para ellos. Pero el problema fue que estos hombres se dejaron llevar por sus sentimientos y emociones, en lugar de confiar en las palabras del Señor. Una tendencia realmente frecuente en el cristianismo de nuestros días. ¿Cuántas veces, hermano, pensamos que nuestra barca se hunde, que los movimientos violentos de nuestra barca nos harán perecer? Y muchas veces creo que nos pasa lo mismo que a los discípulos. No recordamos que Dios está con nosotros. Hay momentos duros donde no recordamos que el Señor nos ha dado promesas y muchas veces actuamos de la misma manera. Y el Señor podría preguntarnos: ¿cómo está tu fe? Hombres de poca fe. La importancia, hermano, de esta lección es importante que nosotros podamos comprender que la situación por la que atravesaban en ese momento, hermano, no se comparaba con la que iban a pasar. Esta situación que los discípulos estaban viviendo era algo difícil, pero no tiene punto de comparación con lo que iban a suceder. Una grave crisis iba a pasar y se iba a desencadenar sobre los discípulos del Maestro cuando estos hombres vieran a su Maestro crucificado en una cruz. Cuando estos hombres, hermano, vieran al Señor que estaba preparándose para un momento crucial. La lección fundamental, hermano, es que el Señor siempre le ha interesado enseñar a su pueblo, a sus hijos, a sus discípulos, a sus seguidores.
El plan divino, hermano, de la redención es lo que el Señor venía a mostrar. Un plan divino para la humanidad. La redención para el mundo, hermano, no podía ser cortado porque una súbita tempestad hubiese encontrado dormido al Mesías. Ni por una tempestad tan violenta, ni por movimientos de una barca tan violentos, ni por todo el agua que hubiera podido entrar en aquella barca, hubieran podido cortar el plan divino de Dios. El maestro no podía perecer, no podía perecer ahí en esa barca. Ninguna fuerza, hermano, en toda la creación, ni al mismo Satanás puede destruir el plan para nuestra salvación eterna, ni separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. El libro de Romanos habla en el capítulo 8, verso 38 y 39, dice la palabra del Señor, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No existe, hermano, tempestad tan grande que pueda impedir el avance del reino de Dios sobre esta tierra. Y de la misma manera, hermano, los planes asesinos de los judíos que llevaron al Señor Jesucristo a la cruz, tampoco podían impedir, hermano, que Dios completara el plan de la salvación. Podemos, hermano, admitir que esta lección era tan sublime, por encima de toda experiencia normal, que necesitaban muchas lecciones y una larga disciplina para aprenderla bien. De hecho, no llegaron a comprenderla plenamente hasta después de la resurrección del Maestro. Estos hombres, hermanos, los discípulos del Señor, se hacían una pregunta. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero aún había otra cosa que debían de aprender estos hombres. El hombre que dormía, hermano, sobre el cabezal, el hombre que estaba durmiendo en esa barca, era nada más y nada menos que Dios manifestado en carne. Cuando se levantó el Señor Jesús, después de que le fueron y le despertaron, Él se levanta con una autoridad natural ante la tempestad. Mandó al viento furioso y al mar embravecido que callaran e inmediatamente. Dice la palabra del Señor que en ese mismo instante se hizo grande bonanza. Seguramente ellos recordarán las palabras del salmista, donde decía el rey David en el Salmo 89, verso 8 y verso 9, tú tienes el dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Eso era lo que decía el rey David. Y en este acontecimiento, hermano, se cumple esta palabra que el rey David, hermano, había escrito. El Señor tiene el dominio sobre el mar, sobre las olas, sobre el viento, hermano, y sobre toda cosa creada. El Señor tiene la autoridad. Amados hermanos, este incidente abrió los ojos y las mentes de los discípulos a la majestad de Jesús. Intuyeron, hermano, que estaban en la presencia de Dios, pero sus mentes no podían entenderlo con facilidad. ¿Cómo podían pensar que Jesús, que hacía un momento dormía agotado en la popa de la barca, ese hombre que estaba cansado, agotado, durmiendo perdidamente, era el eterno Dios? Así que cuando la tempestad se calmó, nuevamente, hermano, volvieron a tener temor estos hombres. Nuevamente, hermano, volvieron a tener
esa aflicción a sus vidas, pero en esta ocasión ya no era por las olas del mar embravecido, sino por la majestad divina y el poder sublime del Señor Jesucristo. Él, hermano, vino y reprendió al viento. El Señor, hermano, nos presentó en su palabra, nos ha enseñado, hermano, a través de todo lo que hemos visto, todo lo que hemos estudiado acerca de los grandes hombres de Dios, hombres prominentes de la Biblia, todos aquellos profetas mayores y menores, cómo oraban a Dios para que Dios se dignara a dominar los elementos, ya sea el sol, sea la lluvia, pues el mar, pues el viento, tal vez pestes, plagas, oraban para que Dios lo hiciera. Estos hombres clamaban para que Dios se dignara a actuar. Él siempre ha tenido el dominio de todo, hermano. Solamente necesitaba el clamor de los hombres para que vinieran a hacerlo. El Señor nos ha enseñado todo esto a través de todo lo que hemos estudiado en la palabra del Señor. Pero en esta ocasión el Señor Jesús no elevó una oración, no se dirigía al Padre para que se calmara la tempestad. Él lo hizo, hermano, con su poder sublime, porque Él era Dios mismo y tenía la autoridad para hacerlo. Por eso reprendió al viento. Algunos hermanos han notado que las palabras que usó en este caso el Señor Jesús fueron exactamente las mismas con la que reprendió a un demonio que había interrumpido en la sinagoga, aquella sinagoga de Capernaum, dice la palabra del Señor. Lo puede corroborar Marcos capítulo 1, verso 25. Debemos entender, hermano, por lo tanto, que esta tormenta había sido provocada o pudiera haber sido provocada por el mismo Satanás, por el diablo. No es fácil contestar esta pregunta. Por un lado, hermano, es completamente cierto que vivimos en un mundo con ángeles caídos y que según las Escrituras nos enseña la palabra del Señor que el mundo entero está bajo el maligno, pues se ha catalogado como el príncipe de este mundo. Por eso, hermano, no es descabellado decir que detrás de algún desastre natural, de los que muchas veces hemos podido escuchar, los terremotos, las hambres, las sequías, tornados, huracanes, tsunamis, todo esto, hermano, debemos percibir que pudiera ser también un ataque del malvado Satanás sobre la humanidad. Vivimos, hermano, en este mundo que es letalmente hostil a la vida humana, que quiere causar la caída también de los humanos. Y solo el hecho de que Cristo, hermano, sea su sustentador, Satanás siempre va a buscar la manera de querer derribar a cristianos y no cristianos. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo que muestra aquí la palabra de Dios es que el Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús, de la misma sustancia de Dios, quien sustentaba todas las cosas con la palabra de su poder. Esto, hermano, hace posible la supervivencia. Nuestro planeta, hermano, es escenario constantemente de huracanes, tempestades, terremotos, todo lo que le nombré hace un rato, los tsunamis, la sequía, rayos, volcanes, fuego, frío, epidemias, virus. Y todos ellos de vez en cuando amenazan y destruyen la vida. Pero el Evangelio del Señor Jesucristo es el anuncio de la liberación de todo aquello que amenaza la existencia humana.
Él es el Señor, nuestro proveedor. Siempre estará ahí para proveernos. Él es nuestro sustentador. Es Jehová Jireh. Él es Jehová Rafa. Es nuestro doctor, nuestro sanador. Él es Jehová Shama. Él siempre está ahí. Siempre estará ahí con nosotros. Él no nos deja. Él es fiel, hermano. El Señor es fiel. Así que, amados hermanos, todo esto que vivieron los discípulos del Maestro no era más que enseñanzas para enfrentar tormentas, para enfrentar, hermano, tempestades. Vivieron, hermano, los hombres de Dios, estos hombres de Dios, vivieron cosas muy difíciles y terribles. Vamos ahora a Mateo capítulo 8, verso 28 al 34. Dice la palabra de Dios: cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios, que has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. He aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuese de sus contornos. Este pasaje, hermano, nos muestra uno de los ataques más despiadados de los demonios. Uno de los ataques más despiadados a la vida por parte de seres espirituales que habían tomado cuerpos humanos, de seres humanos. Esto se llama posesión demoníaca. Se apoderaron de aquellos hombres, de esos humanos. Los demonios tenían el control. En el Nuevo Testamento, hermano, vemos varios casos de posesión demoníaca, pero este en específico nos muestra un cuadro muy claro, hermano, de la terrible condición a la que los demonios pueden arrastrar a una persona. La Biblia describe que su ataque era feroz, prácticamente como fieras. La mención de demonios confirma la realidad de fuerzas espirituales poderosas en el universo. Las Sagradas Escrituras tienen mucho que decir con respecto a esto que habla la palabra del Señor, acerca de los ángeles y acerca de los demonios. Estos hombres, hermanos, estaban posesionados. Fuerzas espirituales de maldad tenían control de ellos. Hay ángeles y hay demonios. Los ángeles también los marca las Escrituras. Vienen de un término hebreo que es malak y del griego angelos. Significa mensajero. Y se aplica, hermano, generalmente a los seres sobrenaturales, como los ángeles, aquellos seres celestiales cuyo ministerio es actuar como mensajeros y agentes de Dios, siempre dispuestos para la realización de la voluntad de Dios, una voluntad divina, y son superiores a los seres humanos, pues la palabra de Dios dice que Él nos hizo poco menor que a los ángeles. De acuerdo con la Biblia, hermano, estos fueron creados por Dios. Y ahora lo que nosotros conocemos como demonios son todos aquellos ángeles caídos, aquellos, hermanos, que fueron expulsados del reino de Dios, juntamente con Satanás. Es lo que actúa en los hombres y es lo que trabaja en los hombres, pues Satanás, ese es su objetivo,
destruir ahora la fuerza, la creación humana. Sabemos, hermano, que estos ángeles tienen cierto poder y que tienen una habilidad, y aunque su poder, aunque tienen un poder, pero su poder es un poder limitado. Nadie tiene el poder igual a Dios. Ni siquiera estos ángeles caídos pudieron tener un poder similar a los ángeles superiores de Dios, pues la palabra del Señor nos dice que Miguel y sus ángeles los expulsaron. Así que, amados hermanos, en el paralelo con el libro de Marcos nos describe que es aterrador, un hombre completamente descontrolado, pues estaba posicionado por los demonios. Es el paralelo entre el libro de Marcos y el libro de Mateo. Este hombre, hermano, como un animal salvaje e indomable, pues la palabra del Señor nos dice que nadie tenía fuerzas para dominarle. A pesar de que habían intentado atarle, seguía siendo una amenaza para la seguridad de la gente que caminaba por aquel lugar. Mateo nos dice que la gente eludía aquellos lugares. Ya no querían pasar por aquel lugar. Mateo 8:28 dice, nadie podía pasar por aquel camino. Ellos tenían el control de su territorio también. Esto ofrece un buen ejemplo de la impotencia humana frente al poder de Satanás. Estamos hablando de la fuerza humana, no de la fuerza de Dios. La fuerza humana es impotente ante el poder de Satanás. Y el poder de Satanás es impotente ante el poder de Dios. Y la garantía para cada uno de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, es que el poder de Dios está con nosotros. Una garantía tan grande que nos enseña que hasta el día de hoy todo cristiano que tiene el poder de Dios y la autoridad de Dios, también tiene la autoridad para pisarle la cabeza a Satanás, para orar por las enfermedades producidas por el enemigo, para orar por esos terremotos, tsunamis, rayos, tempestades que el enemigo pudiese provocar. Amados hermanos, el diablo había dado un poder sobrehumano a este hombre. El endemoniado rompía, dice la palabra del Señor, que rompía los grilletes como si fueran un cordel. Muchas personas estaban, hermano, aterrorizadas, pues sabían lo que estos hombres estaban llevando a cabo, hermano, pues estaban endemoniados. Hoy el día, hermano, nosotros tenemos el poder que Dios nos ha otorgado y nos ha dado una autoridad. Y mucha gente, hermano, personas están fascinadas por querer tener ese poder espiritual superior. Y muchas veces quieren tener un poder superior a las demás personas. Y esto no es así, hermano. Pues en realidad el poder no es de nosotros, el poder es de Dios. Sin pensarlo muchas veces, la gente quiere actuar pensando que el poder es de ellos, haciéndolo por sus propias fuerzas. Unos hombres quisieron hacer un conjuro y sacar demonios en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Pero los demonios los golpearon y los desnudaron. Ellos no llevaban el poder de Dios. Así que, hermanos, nosotros necesitamos el poder de Dios para seguir enfrentando a este mundo hostil. El día que usted, cualquiera de nosotros puede enfrentarse a alguna persona endemoniada, podemos tener el poder y la autoridad de Dios para echarle fuera, para que esa gente sea libre, para que aquella gente endemoniada pueda tener en su corazón al Señor Jesús y Satanás ya no tenga parte ni suerte en la vida de aquella persona. Así que, hermanos, tenemos experiencias, hemos tenido vivencias de la capacidad de Dios en la vida de muchas personas y en nuestras vidas también. Hay capacidades extraordinarias que Dios ha otorgado a sus hijos.
La persona que piense que hace las cosas por su propia fuerza y su poder, pues déjeme decirle que eso es falso. Él no tiene poder ni tiene autoridad por él mismo. Ya vimos que el ser humano es un poco menor que el poder que Satanás ha otorgado y que el poder de los ángeles. Así que, hermanos, es cierto que los seres espirituales pueden impartir a las personas poderes asombrosos, pero al final esos poderes resultarán destructivos para la personalidad y el dominio propio del hombre. Es verdad que existen poderes del maligno y que le ha otorgado también a los hombres. Podemos verlo en la adivinación, en la brujería, en todo ese tipo de cosas, hermano, que se mueve en contra, hermano, del poder de Dios. Pero ese poder tiene un límite, ese poder tiene una capacidad, tiene un término, a diferencia del poder de Dios que es omnipotente, hermano. Por eso podemos ver a los brujos que actúan, aquellos hechiceros que actúan, los adivinos que actúan, aquellos que leen las cartas, aquellos que practican la cartomancia, todo ese tipo de cosas, hermano, que a Dios no le agradan, pero tienen un poder dado por el enemigo, así como estos hombres que estaban endemoniados, hermano, eran destructivos, hermano, y ese poder que Satanás le otorga a la gente es un poder destructivo. Su personalidad y su dominio, hermano, pasan a, al poder de Satanás. El endemoniado gadareno, hermano, es un ejemplo claro de esto, de que le servía tener tanta fuerza física si se había convertido en un ser tan débil espiritualmente. Dice la palabra del Señor que andaban dando voces en los montes y en los sepulcros. ¿Usted qué cree que daban gritos de alegría? Claro que no, pues estos, hermanos, estos hombres nos muestran una profunda angustia. Aquellos que andaban gritando en los montes y en los sepulcros, no estaban gritando de gozo, no estaban gritando de alegría. Sus gritos, sus alaridos, hermano, era de una profunda angustia, un dolor, un tormento interior en aquellos hombres. Eso era lo que estos hombres estaban sintiendo mientras caminaban por las montañas, por las tumbas, por los acantilados, pero también nos recuerda su estado final. Estos hombres vivían en los sepulcros, ahí se la pasaban, vivían entre los muertos. Los espíritus de Satanás buscan ese tipo de lugares para morar. Tal vez, hermano, en un esfuerzo por librarse de su tormento interior, estos hombres se golpeaban a sí mismos con piedras. Vamos a continuar en un siguiente video hablando de estos endemoniados. Esperamos en Dios, hermano, que esta enseñanza sea de bendición para nuestras vidas y que nos demos cuenta, hermano, cuán superior y cuán grande es el poder de Dios que es otorgado para cada uno de sus hijos. Que Dios les bendiga.